Hola, ¿cómo les va? Hoy quería compartirles un texto eh, que he escrito sobre las repercusiones psicoemocionales eh, que tienen las personas al tomar contacto con información esotérica astral desde una perspectiva de un profesional de la salud mental, como soy yo, que soy licenciada en psicología. En este ámbito no hay prácticamente antecedentes y de primera mano, en virtud de que, bueno, también formo parte de estas personas, de esta comunidad, de esta población de humanos en este tránsito de despertar y que hace un tiempo, unos años, me vengo dedicando a, a investigar, a observar a partir de mí misma y de la información de mis pacientes, muchos de ellos que están en el mismo camino de descubrimiento de estas realidades, de estas dimensiones. Y bueno, a partir de este trabajo fuerte conmigo mismo y con eh, mis pacientes, surge la idea de empezar a poner en papel, ¿no es cierto?, algunos textos que bajan a lo concreto lo que sucede cuando esta información contacta con la persona y todas las cantidad de repercusiones eh, que tienen a partir de este contacto con la información. He considerado que estas repercusiones podrían dividirse en tres grandes etapas. En tres grandes etapas que cada persona irá tomando su color, su dimensión, de acuerdo, por supuesto, a su grado de conciencia y a su propia historia personal. Bueno, les voy a ir leyendo para que sea más fluido este video. Eh, eh, Parte del texto, ¿no es cierto?, que les estoy contando, que, bueno, eh, me interesa plantear eh, todo lo que se suscita a nivel de pensamientos, a nivel de lo emocional y de la conflictiva que implica para muchos de nosotros haber hallado esta información. Como les decía, puedo distinguir tres grandes etapas. Esta primera etapa la denomino el gran sacudón, el trauma. El gran sacudón, el trauma. Los primeros tiempos posteriores a tomar contacto con esta información, la mente entra en lo que se denomina disonancia cognitiva. Incomodidad cuando un sistema de creencias, conductas se ve confrontada con otras vivencias y experiencias que la amenazan. Confusión, extrañeza, la mente se sacude y con ello las respuestas emocionales de diverso calibre e intensidad. Algunas personas han manifestado tener ideas rumiantes que aparecen a lo largo del día, se pueden obsesionar en la búsqueda de más información sobre el tema. En paralelo, el aspecto emocional se agita con sintomatología tales como nerviosismo, ansiedad, obsesionarse en la búsqueda de información sobre el tema. En paralelo, la ansiedad, la angustia, la desazón, la tristeza
puede también asaltar a algunas personas. Sucede que es tan controversial y desafiante a lo conocido en el formato psicocultural de la persona que se puede constituir en un verdadero evento traumático, con sus efectos en lo mencionado sobre síntomas emocionales. Aquí se presentan, y según la historia de cada persona, los primeros ataques, conocidos como interferencia, con el objeto que la persona cese su investigación y lo que es un proceder bien aceitado, generar miedo en estas personas. Eso sería en esta primera etapa que estoy mencionando. He sabido de personas que comienzan a tener crisis de angustia con mucho miedo, otras han incrementado pesadillas, abducciones y parálisis de sueño. El miedo puede convertirse en esta etapa en una poderosa herramienta de control en estas personas que al momento cuentan con pocos recursos de entendimiento y conocimiento esotérico. El conocimiento sobre estas manifestaciones en nuestro cuerpo y mente, emociones, sirve para comprender este proceso, no dejarnos llevar por esas emociones, ni menos aún el pánico. Eso es una de las recomendaciones, ¿no es cierto?, que uno hace a las personas en esta primera etapa que es tan traumática. No en todos los casos es así, pero en un gran porcentaje de personas se presenta de esta forma la confrontación. Unirse a personas que compartan similar información puede amortiguar y paliar también otro componente muy común, que es el sentimiento de sentirse solo, aún estando en un grupo social y familiar. Bueno, eso es una constante. La sensación, el sentimiento de estar solo, ¿no es cierto?, de estar solo con esta información, de no saber qué rumbo tomar, produce un desajuste muy fuerte y que va a tomar distintas formas de acuerdo a la historia de la persona. Lo que también se puede dar es una reedición de crisis que creímos superadas en el plano físico, crisis de pánico o en otros como el familiar, relacional y social. Es decir, se pueden dar crisis no solamente a nivel personal, con la reedición de viejos problemas, sino con el grupo familiar. De esta primera etapa pasamos a una segunda etapa. Esta segunda etapa la considero una decantación de información, acomodar las piezas y la posible concreción de sesiones de visión remota o de hipnosis. En esta segunda etapa hago mención a la decantación porque ya se supone ha pasado un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo que es absolutamente relativo. Es absolutamente relativo, va a depender de la persona, donde ya esta información, por una cuestión casi natural de conseguir un equilibrio, se necesita decantar la información, se necesita empezar a acomodarla en nuestra psiquis, acomodarla de alguna manera en nuestro aparato psíquico. Como les decía, bueno, después de un tiempo, que será el que cada persona necesita para ir y venir con estos contenidos, comienza la etapa de decantación de toda esta información. Pareciera que vamos entendiendo, pero como el material lo llevo a mi propia vida, a mi propia experiencia. Hay una necesidad natural de analizar
y elaborar de cómo ha sido nuestra propia interferencia y buscar explicar nuestra vida, ¿no es cierto? Explicar lo que nos ha pasado desde otra óptica, desde la interferencia. Y también explicar nuestro rol eh, dentro de una familia, ¿no? Las emociones se revuelven, ¿no? De vuelta, ya que tenemos una historia familiar, tenemos una historia de pareja, y en muchos casos son algunos de sus integrantes los opresores responsables de manipulación constante. Es decir, ahí empezamos a tomar conciencia que esto que tenemos como familia empieza a cerrarnos, ¿no es cierto? Una información que no le encontrábamos un motivo, un origen, no se lo teníamos claro, ¿no es cierto? ¿Por qué eh, he tenido una madre con estas características? ¿Por qué he tenido un padre de determinada manera? Un golpeador. ¿Por qué en mi familia ha tenido que pasar por una cantidad terrible em, de experiencias nefastas? Bueno, en esta etapa es donde toda esa información empieza a caer, ¿no? A caer y es ahí donde también, posiblemente también, se produzca esta primer sesión. Empezamos a encontrar también que hay emociones, emocionalidades, que empiezan a molestar, ¿no es cierto? Empiezan a molestar en este proceso de liberación. Una de esas emociones es el apego. Ese apego que es una especie de pegamento invisible, que en los primeros tiempos de vida supondrá la sobrevivencia de un ser humano y que a posteriori lo atará y esclavizará. Hay algo que nos empieza a decir que en nuestra realidad familiar hay cosas que no están bien. Esta información nos moviliza a realizar cambios, más pequeños, más grandes, la vida patas para arriba. En esta etapa puede ocurrir la decisión de realizar una sesión de visión remota o hipnosis, dando paso a otra instancia importante para el mayor entendimiento de nuestra vida. Quienes en esta etapa optan por concretar sesiones de hipnosis, sus motivaciones pueden ser diversas. A saber, algunas en la urgencia de liberarse de interferencia, de contratos de implantes, que por reflejo les sume en su vida algo, ¿no es cierto?, que es la liberación. Y a otros, ¿no es cierto?, en otros casos las personas acuden a estas sesiones porque están muy comprometidos físicamente, porque ya están muy enfermos, están cursando enfermedades largas o crónicas, es decir, ya están muy comprometidos a nivel físico. Buscan también el origen de algunas enfermedades, patrones negativos, relacionales, trabajo, situaciones de familia. Hay un número menor de personas que entiende relativamente la dimensión profunda de su búsqueda en la terapia y posiblemente quede en la superficie boyando en la desilusión de no haber conseguido los resultados esperados en lo inmediato. Si hay un grupo de gente que realmente queda, bueno, no queda satisfecho, ¿no es cierto?, con esta información y por lo tanto pareciera que hay una necesidad de buscar una solución a su problema de manera rápida, ¿no es cierto?, o mágica al problema que tiene actual. En esta instancia también surge otro tipo de cuestiones, que es la necesidad de buscar más información
Y también puede surgir la necesidad de atender algunos aspectos eh, psicológicos, emocionales, tales como el miedo, la ansiedad, conflictos, hábitos negativos, apego, que lleve a la persona a buscar la terapia psicológica puntualmente. Que yo siempre recomiendo, eh, digamos, acompañar todo este proceso con el trabajo terapéutico psicológico, porque eh, todas estas instancias, estas capas están relacionadas. Es decir, no hay una capa que está por un lado y otra que está por el otro. Es decir, eh, el cuerpo físico con toda su programación eh, psicoemocional, conductual, biológica, eh, arrastra, ¿no es cierto? Arrastra. Entonces, si no trabajamos con los aspectos físicos, es muy difícil que se produzca realmente alivianar todas estas otras capas. Es decir, esto es un tema de mucha charla, ¿no? De mucha conversación entre personas que han hecho incluso sesiones de hipnosis. Bueno, vamos a la tercera etapa que yo he llamado estabilización, afianzamiento o huida. Esta tercera etapa, luego de un tiempo impreciso, ya que cada persona es un propio universo de complejidad, sobreviene una especie de meseta o estabilización de este proceso de incorporación y acciones posteriores una vez que ya hemos aceptado que las cosas como las habíamos aprendido o concebido no son. Nos calmamos, ya que por más que queramos apurar los tiempos y salir de aquí, tendremos por delante un tiempo más para seguir entendiendo esta realidad que nos toca ir armando como un puzzle. Hay otro grupo de personas que optarán por dar vuelta a la página y no querer saber más nada con toda esta información, posiblemente por lo amenazante a romper la rutina de la vida de cada uno, por no dejar creencias religiosas, ideologías New Age, como también que se cuestione a la ciencia como única vía de conocimiento. Hay mucho enojo acá. Acá uno empieza a ver cómo las personas se enojan, ¿no es cierto? Porque, claro, hay una estructura de creencias que hemos tomado, ¿no es cierto?, de la misma cultura, eh, que a muchas personas les resulta muy chocante tener que, bueno, cuestionarlas, ¿no? En mi opinión, en base a lo observado en mi propio proceso, más lo que vengo estudiando y analizando con personas en distintos grados de involucramiento con esta información, es crucial que el personaje físico haga un trabajo simultáneo en sus propias estructuras de programación psicoemocional, revisando todo lo construido por su cultura y en qué medida esa misma lo ha llevado a donde se encuentra. Muy comprometido en lo emocional, enfermedades mentales, ansiedad crónica, depresión, y muy comprometido en su cuerpo con diversas enfermedades. El trabajo que haga cada persona, cada humano, con él mismo sellará en el tiempo un compromiso energético con él mismo, que será igual a decir con su conciencia que no tendrá final y solo será cuando le toque dejar su avatar físico. Es decir, el trabajo que haga cada persona por decisión personal, por decisión de su conciencia, va a ser crucial a la hora de relacionarse de una manera productiva con esta información, para no ser desechada, ¿no es cierto?, para no ser dejada de lado y que comience
a, a producir todo eso que debiera producir, ¿no es cierto?, en pos de la integración completa del humano con su esencia luz. Muchas gracias.